estuvimos predicando en la iglesia acerca de la fe y estuvimos hablando acerca de que el creyente debe vivir por fe. Quiero hacer un pequeño puente hoy porque quiero recordarte que como hijos de Dios vivimos por fe, caminamos por fe, tomamos decisiones por fe. Todo lo que tú y yo hacemos lo debemos hacer por fe. La palabra de Dios dice en Romanos 1:17, porque en el evangelio la justicia de Dios, escúchame bien, la justicia de Dios se revela por fe. O sea, no importa lo que tú y yo creamos, no importa cómo veamos la situación, si tú y yo vivimos por fe, Dios se va a revelar justamente a nuestra vida y Él va a hacer su voluntad en tu vida y en la mía. Por ejemplo, acabamos de orar acerca de las finanzas del pueblo de Dios. Si tú y yo por fe creemos que Dios va a suplir, si usted y yo creemos que las promesas de Dios son sí y amén, usted va a ver esa necesidad suplida. Usted va a ver la mano de Dios y la intervención de Dios en su vida y en su familia. Por eso es que la palabra de Dios dice, porque el evangelio, o sea, toda la palabra de Dios, todas las buenas noticias de Dios, o sea, el evangelio se revela como por fe. La justicia de Dios que aparece en su palabra se va a revelar a nosotros, dice que por fe y para fe, o sea, se va a revelar por fe cuando usted y yo creemos y para aumentar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, para que sigamos creyendo por fe, para que sigamos caminando por fe, para que sigamos viendo como Dios ve, para que sigamos creyendo lo que Dios cree, para que sigamos, ¿verdad?, caminando esa vida de fe donde usted y yo le vamos a creer a Dios esperanza contra esperanza. Cuando usted cree que ya no hay más nada que hacer, Dios se va a revelar por fe a nuestra vida. Cuando vemos que ya el médico dice que ya no hay más nada que hacer, usted y yo vamos a ver la mano de Dios obrar. ¿Por qué? Porque ese es el Dios que usted y yo tenemos. Yo no sé en qué Dios usted cree, pero mi Dios es grande, mi Dios obra, mi Dios hace milagro, mi Dios sana, mi Dios restaura, mi Dios hace cosas maravillosas. Así que, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Ok? Más el justo. O sea, ¿quién nos hace justo? Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos justificó en la cruz. Cuando usted y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nosotros recibimos una opción de entrar en un nuevo pacto. Cuando usted y yo decidimos entrar en ese pacto con Cristo, pues entonces viene esa justicia de Dios a nuestra vida y ya tenemos que vivir por fe, ya tenemos que creer por fe, ya nuestra vida va a ser cambiada, va a ser una vida diferente, va a ser una vida donde vamos a ver la mano de Dios obrando, pero para ello tenemos que hacerlo por fe. Dios está esperando que usted y yo hagamos algo. Dios nunca va a hacer nada a menos que usted y yo le creamos por cualquier circunstancia por la cual usted y yo estemos atravesando. Tenemos que vivir de fe en fe. De fe para fe, de un nivel de fe a otro nivel de fe. Y siempre lo digo, o sea, todos los días tenemos que esforzarnos de ir de un nivel de fe a otro, porque el hecho de que Dios haya hecho un milagro hoy en tu vida, un milagro que tú le creíste por fe y Dios te hizo ese milagro, no quiere decir que mañana no vayas a necesitar otro milagro y que vayas a necesitar aún más fe para recibir ese milagro, porque la fe de hoy va a quedar pequeña comparada con la fe de mañana. Necesitamos vivir por fe, única y exclusivamente por fe. Los milagros no tienen explicación. Usted y yo no podemos explicar lo que Dios va a hacer. A veces la gente no entiende porque empieza a razonar qué fue lo que Dios dijo, cómo Dios lo va a hacer, cómo Dios lo va a crear. Yo necesito un órgano nuevo, yo necesito, no sé, un riñón nuevo, yo necesito, yo no sé cómo Dios lo va a crear. Es que yo no sé ni cómo Dios hace que los órganos funcionen. Hasta el día de hoy no ha habido una explicación lógica para decir cómo fue creado el ser humano. O sea, hay muchas ideas, muchas teorías, pero en ninguna pueden explicar 100% cómo Dios ha creado al ser humano, ni siquiera cómo se produce el estado de gestación en el ser humano. Dicen, sí, la célula se divide, pero ¿cómo se forma la primera célula para que se divida? No lo pueden, no pueden realmente, no se puede realmente explicar completamente. ¿Por qué? Porque se vive por fe. O sea, a Dios tú no le puedes explicar, a Dios tú no lo puedes razonar. Entonces debemos simplemente creer que lo que Dios prometió,
Dios lo va a cumplir. Y esto es importante que usted y yo lo entendamos. Dios sigue siendo Dios. Dios está sentado en su trono. No importa quiénes se sienten en los tronos de la tierra. Y en la tierra hoy en día hay muchos tronos. Lo que se sobran son tronos en la tierra. Pero ¿sabe qué? Dios sigue sentado en su trono que está por encima de la tierra y Él sigue haciendo milagros, sigue sanando, sigue creando, sigue haciendo lo que Él mejor sabe hacer. De hecho, la palabra de Dios lo pone aún mejor de lo que yo puedo ponértelo. La palabra de Dios dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. ¿Qué significa que la misericordia de Dios se renueve cada mañana? Significa que cada día Él va a empezar nuevamente a trabajar en nuestras vidas y Él va a hacer algo nuevo en ti y en mí. Quiere decir que, ¿verdad?, sus misericordias no se han agotado, que Él va a seguir obrando, que Él va a seguir creando, que Él va a seguir edificando, que Él va a seguir haciendo algo. Por eso es que nuestra fe no se puede quedar corta, no puede quedarse la fe corta en la medida tan grande de la fe de Dios, porque Él va a seguir obrando. Pero tú y yo tenemos que creerle lo que Dios va a hacer. Y lo único que Dios demanda es fe. No importa lo que tú y yo creamos, es que es imposible. El médico dice que eso ya no tiene cura. El médico dice que para eso no hay nada que se pueda hacer. Bueno, pues quiero contarte. No importa lo que diga el médico, la última palabra siempre la tiene Dios, porque la única verdad absoluta es la palabra de Dios. Tenemos que creer, no importa cuáles sean los obstáculos, mira más allá de los obstáculos, sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo. Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Yo no sé de qué manera, no me interesa cómo Dios lo va a hacer, ¿verdad? Cuando usted decide que va a venir a nacer un bebé, usted no se pone a decir, no, si tú no me explicas, Señor, cómo es que se hace el bebé, yo no quiero al bebé, ¿verdad que no? Usted simplemente recibió al bebé. Pues así mismo, nuestros bebés espirituales, esos milagros, esas sanidades que Dios hace, esas grandes maravillas que Dios hace, simplemente las recibimos por fe, las creemos por fe. No nos importa cómo Dios lo haga. Usted tiene que ejercitar su fe todos los días para que esa fe crezca y se fortalezca. Es un músculo que cuando usted lo practica, crece. Asimismo, tiene que ser nuestra fe. Tenemos que creerle a Dios todos los días y perseverar en lo que hemos creído, perseverar en esa fe, perseverar en lo que Dios ha prometido. Tenemos que seguir adelante. Una de las cosas que estuvimos hablando el domingo es que Dios va a probar nuestra fe. Y una de las cosas que Dios prueba es la prueba del silencio. Estuvimos hablando acerca de la prueba del silencio, cómo Dios nos prueba en el silencio. Si usted le cree a Dios a pesar del silencio de Dios, si usted sigue creyendo, aun cuando no escucha, ¿verdad?, la voz de Dios, aun cuando no ve la mano de Dios, entonces usted va a salir aprobado. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? Has creído porque me has visto. O sea, bienaventurado el que cree sin ver. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que tú y yo le creamos en el silencio, que le creamos cuando no vemos, que creamos cuando no parece que las cosas mejoran, que sigamos perseverando, que sigamos creyendo, que sigamos dependiendo de Él. Una de las definiciones que más me gusta para orgullo es independencia de Dios. Cuando nosotros dejamos de depender de Dios, caemos en orgullo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que dice el justo, o sea, el justo, el que es justificado por Dios, debe vivir por fe. ¿Verdad? Porque el orgulloso va a vivir por sí mismo, va a vivir independientemente de Dios. Va a depender primeramente de las leyes, del gobierno, del banco, del médico, del psicólogo, del abogado, pero lo último que se va a acordar que existe es Dios. Y no le estamos diciendo a nadie que si usted tiene que ir a un médico, no vaya al médico. Vamos a aclarar esto. Ni vamos a decirle que usted no se someta a las leyes, ¿verdad? Ni nada de eso. Pero no estamos hablando de nada de eso. Simplemente vaya a Dios primero. Señor, necesito consultar a un abogado. Tengo esta situación legal. Ore primero.
Señor, guíame al lugar correcto, al abogado correcto, aquel que tú vas a usar para que se haga justicia en mi caso. Ore primero, vaya a la presencia de Dios primero, ponga a Dios primero en el asunto y entonces usted va a ver la mano de Dios obrar. De eso estamos hablando. Usted tiene que ir a un médico. Señor, en el nombre de Jesús yo estoy creyendo por tu sanidad, pero si tú vas a usar a este médico para que sea este médico el que vaya a obrar el milagro en mi vida, pues entonces sé tú con él, úngelo, háblale, Señor, que guía sus manos, que él sea diseñando el tratamiento correcto que yo necesito. Pero primero ponga a Dios en el asunto, vaya primero a Dios, ore primero a Dios. Él no comparte su gloria con nadie. Cuando usted pone a Dios primero, todas las demás cosas van a venir por añadidura. Y esto es importante. Tenemos que creer que Dios lo va a hacer. Así que lo que quiero recordarle en este día, que como justos, como hijos de Dios, tenemos que vivir por fe, debemos creer por fe, debemos caminar por fe, debemos ir contra toda probabilidad, debemos ir contra toda falta de esperanza, ¿verdad? Ir esperanza contra esperanza, porque esperanza contra esperanza es cuando ya no hay esperanza, cuando ya no hay nada que podamos hacer porque ya nos dijeron no se puede esto, no se puede aquello, no se puede lo otro, no se puede lo demás allá, lo demás acá. Y usted dice, pero ¿y entonces qué hago? Bueno, nada, créale a Dios. Siga creyendo y Dios va a obrar. A veces es difícil, por supuesto, nadie dijo que iba a ser fácil. Es difícil cuando no escuchamos la voz de Dios. Es difícil cuando, a pesar de que hemos creído y orado y seguimos creyendo y orando, porque no vemos la mano de Dios y no entendemos por qué estamos viviendo el proceso que estamos viviendo. Y se hace, yo creo que se alarga más el tiempo de espera. Y la semana pasada estuvimos hablando de la espera en Dios, ¿verdad? Se hace más largo la espera cuando no nos gusta someternos al proceso. Alargamos más el proceso. Y no entiende, ¿sabe qué? Disfruta el viaje, disfruta la espera. Mientras espera, haga algo. Mientras usted esté esperando, siga sirviendo al Señor. Mientras usted, dice la palabra de Dios en Eclesiastés, que haz todo aquello que te venga a mano. O sea, mientras usted espera lo que Dios le prometió, siga obrando, siga trabajando, siga creyéndole a Dios, siga demostrándole a Dios que usted verdaderamente está dependiendo de Él y está viviendo por fe. Porque si nosotros no seguimos creyendo y perseverando en lo que Dios nos dio, en lo que Dios nos habló, entonces es muy difícil que lo vayamos a recibir. Una de las cosas que yo señalaba el domingo y quiero reintegrar hoy, porque es importante que entendamos esto, que cuando usted está en medio de la prueba del silencio, es como cuando está en el examen en la escuela, ¿verdad? Usted está allí y usted está escuchando y usted está esperando que Dios haga algo, pero no escucha la voz de Dios, no ve la mano de Dios, no ve la intervención de Dios. Pero si usted está en medio de una prueba, si Dios está probando a ver tu fe para ver si verdaderamente estás creyendo y dependiendo de Él, no vas a ver la mano de Dios, no vas a escuchar en Dios. Asimismo, cuando estás en un examen en la escuela, el maestro no te va a hablar. Va a esperar que tú termines el examen y te va a decir, ¿aprobaste? No aprobaste. El problema está en que si tú no pasas el examen, si tú no apruebas ese examen, lo que sucede es que tienes que empezar de nuevo. Por eso es tan importante que vivamos por fe, que vivamos por las promesas, que le creamos a Dios por cada promesa. Y la palabra de Dios es viva, es eficaz. Ella va a hacer lo que prometió que haría, porque tiene en sí misma el poder para crear. Así que creyéndole a Dios vamos a ver mejores y mayores resultados que quejándonos, que murmurando, que la duda, permitiéndole a la duda que venga, permitiéndole al enemigo que venga a robarnos la esperanza, que venga el enemigo a robarnos la capacidad de creer y de soñar. Porque ahorita le hablé algo acerca de los sueños, pero no es que yo no tenga, que no quiera que usted sueñe, ¿verdad? Yo quiero que sueñe, que tenga sueños y que cumpla sus sueños además, pero que ese no sea el enfoque, que el enfoque siempre sea Cristo, ¿verdad? Si nosotros vamos a soñar, que sean los sueños de Dios para nuestra vida. Si vamos a tener planes para el futuro, que sean los planes de Dios para nuestra vida. Y Dios quiere que usted y yo soñemos, Dios quiere que tengamos buenos planes para nuestra vida, porque de hecho dice la palabra de Dios, yo sé, ¿verdad? Los planes que tengo.
Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes y son buenos. O sea, Dios quiere que soñemos, Dios quiere que prosperemos, Dios quiere que estemos bien, Dios quiere que tengamos, ¿verdad?, todo lo que nos haga falta, pero de acuerdo a cómo prospera nuestra alma, ¿verdad? Porque está el mayor ejemplo, y no quiero entrar mucho en eso de los sueños porque no quiero. Punto, no quiero. Sí, es que cuando le decimos al pueblo de Dios, sueña, haz esto y vas a lograr aquello, le estamos dando una falsa expectativa. Porque Dios, simplemente porque tú digas, yo quiero ser millonario, Dios no te va a dar los millones. Es completamente irrealista. Es darle una falsa expectativa al pueblo de Dios. Si tú trabajas y logras, o sea, con tu trabajo y tu esfuerzo hacer dinero, gloria a Dios, sin dejar a Dios a un lado. Si tú pones a Dios, Dios te da un negocio y tú lo pones en primer lugar y Dios te va a ir prosperando. Eso no hay ningún problema y no tengo ningún problema con ello, de hecho. Pero Dios tiene que ser lo primero en tu vida. Si Dios no es lo primero, entonces Dios no te va a dar. Dios no te va a dar algo que te va a arrancar de su presencia, ni que te va a apartar de los caminos de Él, ni que te va a hacer más daño a plazo largo. Entonces, tenemos que entender esto. Pero los sueños simplemente son de Dios. En la Biblia, usted va a encontrar solamente en el Nuevo Testamento, hay más de 50 menciones de sueños en la Biblia. Por supuesto, la mayoría son sueños proféticos, pero los sueños proféticos hablan de las promesas de Dios para la vida de una persona. La mayoría de ellos, no todos, porque algunos son, pues obviamente, sueños donde vienen para darte, pues, una alerta, para que te apartes de algo, para que sometas tu vida a algo, para cambiar tu vida. Pero muchos de ellos Dios está desatando planes que Él tiene para la vida de la persona, está hablándole a la vida de la persona de lo que Él va a hacer a través de su vida. Y el ejemplo mejor es José, como la película se llama El soñador de sueños, porque eso era lo que José hacía, soñaba, Dios le hablaba a través de sueños y él pues desarrolló la interpretación de sueño, que simplemente usted no es un don extra de parte del Espíritu Santo, ni mucho menos, pero usa simplemente los dones del Espíritu Santo para interpretar los sueños que Dios ha dado. Pero de nuevo, esos sueños usted los tiene que interpretar de acuerdo a la palabra de Dios. Si usted recibe un sueño y usted empieza a decir, Dios me va a poner millonario, me va a llevar a llenar grandes estadios, yo voy a ser el próximo estrella de la música. Olvídese que esas cosas no van a suceder si van en contra de la palabra de Dios. O sea, entienda esto. Una y otra vez lo digo, pero o sea, Dios quiere cumplir tus sueños. Dios quiere que esos sueños sean grandes, porque si son sueños que Dios va a cumplir es porque Dios los puso en ti. Porque hay un llamado, porque hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros que incluye sueños, que incluye cosas. Obviamente los sueños míos no son los sueños tuyos, pero incluye grandes cosas que Dios va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Pero para que eso suceda, usted tiene que estar alineado a la palabra de Dios, porque todas las bendiciones de Dios están sometidas a la obediencia. A la obediencia. Si usted no obedece, no se va a ver. Entonces le creamos al pueblo de Dios una falsa expectativa. Le decimos, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar aquello, Dios va a cumplir esto, Dios va a hacer aquello otro, pero la persona vive la vida loca, como le da la gana. O sea, no lleva una vida sometida a Dios, no vive en santidad, no vive en rectitud, no vive en obediencia, vive como quiera, hace lo que quiera, cuando quiera. ¿Usted cree que Dios le va a cumplir? No, disculpe, esa es una mentira que se está pues proliferando dentro de la iglesia de Cristo, y como hijos de Dios debemos entender lo que la palabra de Dios dice. Aun cuando usted recibe una palabra profética, usted tiene que llevarla a la escritura. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de ese tema, de ese tópico en específico? Si lo que la palabra profética que le dieron no coincide con la escritura, deséchela, porque no importa cuánto usted se desgañite orando, Dios no lo va a cumplir. Y perdone que a algunos le estoy rompiendo un globo, ahora sí le estoy explotando el globo. ¡Puf! No me interesa. Pero yo creo en la palabra profética, creo en los dones del Espíritu Santo, creo en los planes de Dios, yo creo en el propósito de Dios, yo creo en los sueños de Dios, yo creo en todo eso, pero a la manera de Dios.
obviamente, a la manera de Dios. Así que nuevamente sigue creyendo por fe que lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Si tú vives, porque todas las promesas de Dios, todas las palabras proféticas son condicionales, condicionales. Dice, el justo por la fe vivirá. El justo, una y otra vez. ¿Quién es un justo? Uno que vive a la manera de Dios, uno que es obediente a Dios, uno que hace lo que Dios le ha pedido que haga. Ese justo vive por fe y va a recibir por fe todo lo que cree y vive y está pidiendo por fe. Así que seamos gente de fe, seamos gente, ¿verdad?, obediente a la palabra de Dios, seamos gente que busca de Dios, seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, y vivamos por fe, le creamos a Dios por fe.